Jesús de Nazaret surgió en este contexto, con una enseñanza que capturaba la esencia de la ley y los profetas, pero que iba más allá de los rituales y las normas legales, llamando a una relación íntima y amorosa con Dios y con el prójimo. Enseñaba sobre el reino de Dios, un reinado de paz, justicia y misericordia, y proponía una vida centrada en el amor, el perdón y el servicio a los demás. Aunque muchos vieron en él al Mesías, sus enseñanzas generaron conflictos con algunos líderes religiosos, quienes veían sus palabras como una amenaza a su poder y a sus interpretaciones de la ley. Su crucifixión, motivada en parte por esta tensión religiosa y la creencia en su resurrección posterior, marcaron el inicio de lo que más tarde se conocería como cristianismo. En la época de Jesús, la religión ocupaba un lugar fundamental en la vida de las personas, especialmente en las comunidades judías de Judea y Galilea. Estas áreas estaban bajo el dominio del Imperio Romano, lo que imponía influencias políticas y culturales adicionales, como el paganismo y el helenismo. Sin embargo, el pueblo judío mantenía su identidad religiosa distintiva, fundamentada en la Torá, los profetas y en el Templo de Jerusalén como centro de la fe. El judaísmo era más que una religión, era una forma de vida que abarcaba todos los aspectos de la existencia humana, desde las leyes sobre la alimentación y la pureza hasta la ética social y la justicia. Dentro de la comunidad judía existían diferentes sectas, cada una con sus interpretaciones de la ley de Moisés y con visiones diversas de cómo vivir la fe en un contexto de opresión extranjera. Los fariseos, por ejemplo, enfatizaban la importancia de las tradiciones y las interpretaciones orales de la ley, los saduceos controlaban el templo y tenían una visión más elitista. Los esenios vivían en comunidades apartadas y ascéticas, mientras que los celotes abogaban por la resistencia activa contra Roma. La religión en la época de Jesús se desarrollaba en una región y en un tiempo marcados por una intensa diversidad cultural y por la coexistencia de varias creencias y tradiciones. El mundo judío, que era el contexto inmediato de Jesús, estaba profundamente influenciado por las enseñanzas de la Torá y por el culto en el Templo de Jerusalén, el centro de la vida religiosa judía. Para los judíos, la religión no era solo una creencia, sino un modo de vida que involucraba leyes rituales, sociales y éticas. Este marco de la ley judía, o halajá, y las escrituras hebreas definía tanto la vida cotidiana como el concepto de Dios y la relación con Él. Durante el primer siglo, la región de Judea y Galilea era parte del Imperio Romano, lo que introdujo influencias paganas, prácticas romanas y también griegas, resultado de la previa helenización. Muchos judíos se sentían amenazados por la cultura pagana y buscaban en sus rituales y tradiciones una manera de reafirmar su identidad. Sin embargo, entre los judíos había varias sectas y corrientes con distintas interpretaciones de la ley y diferentes formas de relacionarse con la ocupación romana. Los fariseos, saduceos, esenios y celotes eran grupos religiosos y, en algunos casos, con un marcado enfoque político. Cada grupo tenía sus propias creencias sobre cómo debía vivirse la religión y cuál era la correcta relación con Dios. Jesús de Nazaret aparece en este contexto como un maestro judío que comenzó a predicar un mensaje que hablaba de amor, perdón y redención, lo cual no siempre coincidía con las enseñanzas estrictas de los fariseos y otros líderes religiosos de la época. Al enfatizar el amor al prójimo y la misericordia de Dios, Jesús llamó la atención de muchas personas, pero también causó descontento entre las autoridades religiosas. Su mensaje no abolía la ley de Moisés, sino que la reinterpretaba y profundizaba, promoviendo una espiritualidad más interna y menos dependiente de rituales externos. La vida de Jesús y su posterior crucifixión, seguida de la creencia en su resurrección, dio inicio a lo que más tarde sería el cristianismo. Sus seguidores, principalmente judíos en un comienzo, creían que él era el Mesías prometido en las Escrituras y que a través de su vida y enseñanza se cumplía la promesa de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. La religión en la actualidad. Hoy en día, la religión es un tema diverso y complejo en un mundo donde conviven múltiples credos y tradiciones. Aunque el cristianismo se desarrolló de manera expansiva a lo largo de los siglos, es una de las muchas religiones que existen en la actualidad, compartiendo el panorama global con otras como el Islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, entre otras.
En un contexto globalizado y cada vez más secular, las religiones enfrentan desafíos de adaptación y reinterpretación. La sociedad moderna está marcada por el pluralismo, donde muchas creencias y filosofías coexisten, lo cual lleva a que se valore cada vez más la tolerancia y el respeto por distintas tradiciones espirituales. La globalización ha facilitado el intercambio entre las diversas religiones y sus ideas, lo cual enriquece el diálogo interreligioso y, en muchos casos, fomenta la colaboración mutua para enfrentar problemas sociales y éticos comunes. No obstante, en algunas regiones del mundo, la religión sigue siendo una fuente de conflicto debido a tensiones políticas y culturales. Para los cristianos actuales, y en particular para los católicos, las enseñanzas de Jesús siguen siendo el fundamento de la fe. Sin embargo, el enfoque pastoral de la Iglesia Católica ha cambiado en algunas áreas para responder a los desafíos de los tiempos modernos. Desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960, la Iglesia Católica ha promovido un enfoque de apertura y diálogo con el mundo moderno, haciendo hincapié en temas como la justicia social, los derechos humanos y la dignidad humana. Por otro lado, el avance de la ciencia y la tecnología ha llevado a un cuestionamiento sobre el papel de la religión en la vida cotidiana de las personas, especialmente en las sociedades occidentales donde el secularismo y el materialismo están en aumento. Aún así, la religión sigue desempeñando un papel importante para millones de personas que encuentran en ella significado, esperanza y un sentido de pertenencia. Además, en la era de la información, las personas tienen mayor acceso a diversas enseñanzas y filosofías, lo cual ha abierto la posibilidad de nuevas interpretaciones y expresiones de fe. En resumen, mientras que la religión en tiempos de Jesús estaba fuertemente influida por una cultura y ley específica, en la actualidad, la religión ha evolucionado en formas diversas y enfrenta tanto el desafío de preservar su esencia como el de adaptarse a un mundo en constante cambio. Halloween en la fe católica, celebración inofensiva o riesgo espiritual. Halloween, una festividad con raíces en la antigua celebración celta de Samhain, ha sido motivo de debate en la Iglesia Católica, especialmente en la actualidad. Tradicionalmente, Samhain marcaba el final del verano y la llegada del invierno, una temporada en la que se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, permitiendo que los espíritus vagaran entre los humanos. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, muchas de estas tradiciones paganas fueron absorbidas y transformadas, dando lugar a festividades como la Víspera de Todos los Santos, 31 de octubre, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y Día de los Difuntos, 2 de noviembre, que recordaban a los muertos en un contexto cristiano. En tiempos modernos, Halloween ha evolucionado en gran parte hacia una celebración comercial y cultural que incluye disfraces, decoraciones y la popular práctica de pedir dulces. Para muchos, Halloween es una ocasión de diversión sin implicaciones espirituales. Sin embargo, algunos en la comunidad católica ven en la celebración una influencia potencialmente dañina que podría trivializar temas espirituales importantes como la muerte y la vida después de la muerte, o abrir inadvertidamente puertas a prácticas contrarias a la fe. La postura de la Iglesia Católica no es monolítica y varía entre regiones y comunidades. Algunos líderes católicos advierten contra Halloween debido a sus conexiones con lo oculto y a su simbolismo de terror y muerte, que puede interpretarse como una contradicción a los valores de la vida y la esperanza en Cristo. Otros católicos creen que Halloween puede celebrarse de manera inocente si se mantiene alejada de temas contrarios a la fe, e incluso la ven como una oportunidad de testimonio. Por ejemplo, algunas comunidades católicas organizan fiestas de santos en las que los niños se disfrazan de figuras religiosas y aprenden sobre la vida de los santos. En resumen, Halloween sigue siendo un tema polémico en la fe católica, considerado por algunos como una fiesta inofensiva que se ha secularizado, mientras que otros lo ven como un riesgo espiritual que podría alejar a los fieles de los valores centrales de su fe. El enfoque individual puede depender del contexto cultural y de cómo cada familia o comunidad católica decide vivir esta celebración en armonía con sus creencias. Halloween y su percepción en la ideología católica actual. En la actualidad, Halloween es un tema debatido dentro de la Iglesia Católica, especialmente en cuanto a sus posibles implicaciones espirituales y culturales.
Lo que comenzó como una celebración de origen celta, el Samaín, ha evolucionado hacia una festividad secular y globalizada, marcada por disfraces, decoraciones macabras y prácticas como el truco o trato. Para muchos en el mundo moderno, Halloween representa una oportunidad de diversión sin mayor significancia espiritual. Sin embargo, en la ideología católica, Halloween puede evocar cuestionamientos serios sobre la fe, la vida después de la muerte y el respeto por los difuntos. La Iglesia Católica observa esta festividad a través de diferentes lentes. Uno que advierte sobre sus posibles peligros espirituales y otro que la interpreta como una ocasión potencial para evangelizar o enseñar a los fieles sobre temas esenciales de la fe. Aunque Halloween como lo conocemos ha perdido en gran medida sus orígenes religiosos, muchos en la Iglesia creen que sus temas de muerte, miedo y, a veces, prácticas relacionadas con lo oculto, pueden contradecir los valores católicos. Temores y riesgos espirituales. Dentro de la ideología católica, se reconoce que Halloween puede potencialmente trivializar temas que son considerados sagrados, como la muerte y el alma, y que su estética de terror y lo grotesco puede incluso abrir las puertas a prácticas contrarias a la fe. La Iglesia ha advertido en varios países y contextos sobre los riesgos de la fascinación moderna con lo oscuro, especialmente el peligro de atraer interés hacia lo oculto, la brujería o el satanismo. En este sentido, algunos sacerdotes y líderes católicos sugieren que Halloween puede banalizar o confundir a los fieles sobre la importancia de temas que deberían tratarse con respeto y reflexión, como la vida después de la muerte, el purgatorio, y el cielo y el infierno. Halloween y el respeto a los santos. Para algunos católicos, Halloween puede tener lugar si se lleva de una forma compatible con los valores de la fe, aunque muchos prefieren celebraciones alternativas que enaltezcan la santidad y la vida cristiana. En respuesta a Halloween, muchas parroquias y comunidades católicas han desarrollado fiestas de santos en las que los niños se disfrazan de sus santos favoritos y aprenden sobre sus vidas. En lugar de centrarse en el miedo y la muerte, estas celebraciones destacan el ejemplo de aquellos que vivieron una vida de amor, sacrificio y entrega a Dios. Este tipo de celebración busca redirigir la atención de Halloween hacia los valores del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y del Día de los Difuntos, 2 de noviembre, promoviendo la oración y el recuerdo por las almas en el purgatorio. La visión del Concilio Vaticano II y la actualización de la fe. En el espíritu del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha adoptado una postura de diálogo con el mundo moderno, lo cual implica que muchos fieles y comunidades católicas pueden abordar Halloween desde un enfoque pastoral que busca comprender sus aspectos culturales y de entretenimiento. Desde esta perspectiva, Halloween puede considerarse un evento cultural y no necesariamente una amenaza espiritual directa, siempre que no incluya prácticas contrarias a la fe. Para muchos católicos, Halloween puede celebrarse de una manera sana, sin profundizar en el simbolismo que puede entrar en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia. Perspectiva de la familia católica y educación de los niños. A nivel familiar, muchos padres católicos eligen educar a sus hijos sobre el sentido cristiano de la vida, la muerte y el más allá durante estas fechas, orientando la celebración de Halloween hacia algo más en sintonía con la fe católica. La Iglesia alienta a los padres a enseñar a sus hijos a discernir y reconocer lo que es congruente con los valores cristianos. Este enfoque les permite participar en actividades de Halloween mientras entienden la importancia de respetar las tradiciones cristianas y de evitar influencias potencialmente negativas. Halloween como oportunidad de reflexión y testimonio. Algunos católicos también ven Halloween como una oportunidad para dar testimonio de la fe, compartiendo con otros la visión cristiana de la vida y la muerte y destacando la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. Para estos católicos, Halloween puede ser un momento para reflexionar sobre la propia mortalidad y para recordar la esperanza de la resurrección. Celebrar Halloween con un enfoque consciente y fiel puede reforzar en los fieles la importancia de la oración y del recuerdo de aquellos que han fallecido, en especial el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, recordando la importancia de estas fechas en el calendario litúrgico. Conclusión. Halloween, en la ideología católica moderna, sigue siendo un tema complejo y matizado. Si bien algunos en la Iglesia lo consideran una festividad inofensiva cuando se celebra con moderación,
Otros advierten sobre sus posibles peligros espirituales y prefieren promover celebraciones alternativas que estén más en armonía con la enseñanza católica.